Buenas tardes, tardes, profesor. profesor. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, por Buenas favor. tardes, profesor. Muy buenas Hola, hola. tardes, profesor. Buenas Buenas tardes. tardes, profesor. Ya, Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Hola, ¿qué tal? A ver, ya estamos por acá, ¿ya? Eh, sí. En esta semana ya nos toca entrar a las obras, a los autores. Entonces, ingresamos inicialmente a una a una obra de la edad antigua, porque la revisión que hacemos en el SEPUN de la literatura es siguiendo las etapas cronológicas de la historia. Entonces, en esta primera etapa vamos a hacer esto, ¿ya? Veamos. A ver, nos vamos a ir rápidamente hacia la península balcánica y la península del Peloponeso, en la zona inferior del mapa de Europa, frente a Asia Menor. Acá tenemos los estados griegos, ¿no? De esas épocas, Eubea, Jonios, Atenas, ¿no es cierto? La famosa ciudad de Atenas, Aqueos, Corinto, Esparta, ¿verdad? Y frente a estos estados griegos, acá a la derecha se encuentra Asia, ¿no? Asia Menor, y dentro de este espacio de continente, la ciudad de Troya, que antiguamente se llamaba Ilión, ¿no? Y lo separa a ambos estados, a Troya y a Grecia, lo separa el mar Egeo, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Sí? Ok, es que aquí me sale una señal como que en internet, creo que me va a botar en cualquier ratito del SEPUN. A ver, sigamos. Entonces, este mar Egeo, por supuesto, tiene puertos, ¿no es cierto? Y al tener puertos, ese es un gran motivo de disputa entre estos dos poderes políticos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los puertos son lugares estratégicos para comerciar, para, incluso para conquistar, ¿no es cierto? Épocas de conquista, épocas de reconquista, de disputas, entonces militares, ¿verdad? Eso puede haber sido un gran motivo para que se susciten guerras entre griegos y troyanos, porque así lo registra los datos, digamos, de la literatura. Sin embargo, la literatura no habla de estos motivos políticos, militares ni comerciales. La literatura se basó más bien en otro hecho, digamos, más comercial, en otro hecho más romántico, ¿no? Y que tiene su origen en esta historia, la famosa manzana de oro lanzada para la más bella en una boda a la que no había sido invitada esta diosa justamente, ¿no? Dicen que la diosa Discordia, en cada lugar donde se presentaba, siempre resultaban peleando los demás, y por eso a esta boda deciden no invitarla. Y como no la invitan, entonces ella se molesta y se cuela en la fiesta. Y dice, ah, ¿no me quieren invitar? Pues los voy a fregar. Y los fastidió de la siguiente manera. Se coló en la fiesta y tiró en la mesa una manzana que decía, era una bella manzana de oro con la inscripción para la más bella. En el acto dice, 3 diosas se pusieron a disputarse ese honor de ser la más bella y de adjudicarse la manzana de oro. La diosa, la madre de todas, la diosa, la esposa de Zeus, la diosa Hera, ¿no? Palas Atenea, diosa de la sabiduría, que se encuentra ahí con su lanza, y la diosa del amor, la diosa Afrodita. Zeus sacó el cuerpo y dijo, no, yo no puedo ser árbitro de esta disputa, no quería comprometerse con ninguna de ellas. Llamen a otro, dijo, ¿no? Entonces acordaron llamar al hombre más bello, al hombre más hermoso de la tierra. ¿A quién creen que invitaron entonces? ¿París? A Paris, pues claro, ¿no? Era el guapo, dicen, era el churro, cachete partido, ojos claros y todas esas cosas, ¿no? Entonces lo invitaron a Paris. Y bueno, Paris llegó
Y las diosas rápidamente hicieron su campaña política, ¿no? De manera que la diosa Hera se acercó a él y le dice, si votas por mí, yo te daré poder político, yo te haré el mejor gobernante. La diosa Palas Atenea se acercó y le dijo, yo, si votas por mí, te daré mucha sabiduría, mucha sapiencia para saber gobernar, para saber conducir tu vida. Afrodita fue más simple, más directa, y le dijo, mira, si tú votas por mí, si tú me eliges a mí, yo te haré el hombre más feliz de la tierra, haciéndote casar con la mujer más bella, con la mujer más linda. Te la daré para que tú disfrutes de ella. Obviamente, Paris, que es de los nuestros muchachos, ¿no? Paris, que es hombres las chicas dirían, pues, ¿no? Hombres tenían que ser. Paris votó por Afrodita. De manera que Afrodita le debía ese favor, ¿no? Afrodita ya le debía ese favor de hacerlo conocer la mujer más bella para que él disfrutara de los placeres terrenales más hermosos de este mundo. Fue así que en uno de esos viajes que ellos emprenden, los príncipes troyanos que emprenden, en uno de esos viajes con su hermano Héctor, ¿no? Circula por acá, por diferentes pueblos y estados griegos, y llega acá al último, cuando ya no tenía esperanza, llega acá al último, a Esparta. En ese pueblo de Esparta, conoce a la bella entre bellas, llamada Helena, la de niveos brazos. Helena era la mujer más bella. Entonces, París quedó prendado, enamorado de ella. Pero había un problema. Helena estaba casada, chicos, con el rey Menelao, rey de Esparta. Pero París dijo, yo no soy celoso, no soy celoso, ¿estás casada? Bueno, pero yo no soy celoso. Y se la llevó, se la rapta, se la roba París. Y, según la ficción literaria, este sería el motivo de la guerra entre griegos y troyanos. Chicos, se ha llegado a discutir si la guerra entre griegos y troyanos existió o no. Está en duda. Si el autor del poema fue Homero o no. Si Homero existió o no existió. Pero lo que es indiscutible es que la historia literaria sí existe. Haya sido quien haya sido su autor, haya tenido el motivo que haya tenido, la guerra, el poema existe. Y el poema se llama Iliada, ¿no? ¿Por qué se llama Iliada? Si los hechos ocurrieron en Troya. Se llama Iliada porque la ciudad de Troya también se llamaba Ilión, ¿ya? Entonces, esto es lo que vamos a ver hoy, estimados. Semana 3, entonces, clasicismo griego, que es amplio, ¿no? Pero que vamos a ver, bueno, en este espacio corto que tenemos, vamos a ver la historia de Iliada. Por supuesto, ustedes deben haberlo visto en la película Troya con Brad Pitt, pero mucho cuidado porque la película se parece poco a la obra, ¿ya? Y les voy a ir explicando por qué en el transcurso. A ver, bueno, este contexto sociohistórico ya lo expliqué de alguna manera. Grecia y Troya eran pueblos guerreros. Los hechos que narra la historia corresponden a la edad heroica de Grecia, que sí existió la edad heroica, los siglos 13 y 12 antes de Cristo, ¿no? Vamos a decir por los años 1200, 1100 antes de Cristo, ¿de acuerdo? Entonces, la edad heroica sí existió, la formación helénica, ¿no? La época de las conquistas es época de las conquistas, de las disputas comerciales, para ganarse los puertos del mar Egeo, como ya comenté. Se refleja una sociedad clasista, con reyes, ciudadanos libres y esclavos, ¿sí? Y por último también la creencia en una mitología muy, muy fuerte. Por supuesto, ellos no tenían la creencia ni el conocimiento de un Dios único, del Dios Yahvé, del Dios Jehová, ¿no? Por lo tanto, ellos tenían entonces sus dioses del Olimpo, chicos, ¿cierto? Entonces, esos dioses del Olimpo participan frecuentemente en el relato epopéico de la Ilíada, ¿ya? La Ilíada entonces se concibe como parte de esta supuesta
etapa histórica de Grecia, la edad heroica, entre los siglos XIII y XII antes de Cristo. Pero Homero, si es que él compuso la historia, ojo que Homero habría existido hacia el siglo VIII antes de Cristo. Entonces, ¿cómo lo hizo, no? Después de 3, 4 siglos, ¿cómo él hizo la historia? Bueno, él no fue testigo, pero él recopiló. He ahí el mérito entonces, ¿no? He ahí el mérito de quien haya sido el autor. La invención popular, sin embargo, como ya dijimos, no atracó con los hechos históricos, militares, comerciales, políticos, no. La historia, entonces, para ellos, es una ficción a partir del rapto de Helena, esposa del rey Menelao de Esparta, uno de los estados griegos. ¿Ya? De este modo, los hechos militares se convirtieron en ficción literaria. ¿Ya? Ok. Bueno, la Ilíada corresponde al género épico, por supuesto, y su especie es epopeya. Es una epopeya heroica, ¿sí? La obra está compuesta en verso, un verso especial de esas épocas llamado hexámetro dactílico, ¿sí? Ojo con esto, ojo con este dato. Por raro que parezca, el tema de la Ilíada no es la cólera entre griegos y troyanos, no es los héroes, no es la participación de los dioses, no es el rapto de Helena, no. El tema es la cólera de Aquiles. El tema de la Ilíada, repito, es la cólera de Aquiles. Este poema está dividido en 24 extensos capítulos llamados rapsodias. ¿Por qué? Porque al poeta no se le llamaba poeta en ese entonces, se le llamaba rapsoda. ¿Ya? ¿Qué era un rapsoda? Era un compositor de versos que se iba oralmente recitándolos de pueblo en pueblo, porque así se ganaba su chiquilín, ¿no? Así se ganaba su platita. ¿Ah? Ahora, otro dato importante. El poema no cuenta los 10 años que duró la guerra, porque, ojo, la guerra duró 10 años, según el mito. 10 años de guerra. Y el poema solamente refiere los últimos 51 días de la guerra. ¿Ah? Obviamente, los estados griegos, entonces, fueron con sus reyes y sus guerreros hacia la ciudad de Troya no solamente para rescatar a Helena, sino también para darles un merecido a los troyanos por atrevidos, ¿no? Principalmente a París, ¿ya? Sin embargo, pasaron 10 años y no podían someter al pueblo troyano. ¿Por qué? Porque tenían siempre el beneficio, la ayuda de los dioses, una, y dos, porque Troya era una ciudad amurallada. Era una ciudad cubierta, ¿no? Protegida por una muralla. Y tres, porque los troyanos también, igual que los griegos, eran notables guerreros, pues, ¿no? Ok, temáticamente la obra, temáticamente está dividida en dos partes. La primera cólera de Aquiles y la segunda cólera de Aquiles. ¿De acuerdo? Estructuralmente está dividida en 24 cantos, pero temáticamente en dos partes, que relatan las dos cóleras de Aquiles. O sea, Aquiles era colérico, era enojón, era renegón. No, lo que pasa es que tuvo un par de motivos fuertes dentro de la guerra. Estábamos entonces en el 10º año de guerra y la guerra no concluía, pero resulta que los griegos no se estaban muriendo en este momento a manos de los troyanos. Los griegos no se estaban muriendo por la guerra, no se estaban muriendo por las espadas, por las flechas de los troyanos, no. Los griegos estaban muriendo por una peste. Y entonces ellos se preguntaban, ¿qué pasó? ¿Por qué nos están castigando los dioses? ¿Por qué nos está muriendo nuestra gente por la peste? Fueron a Agamenón, que era el rey de reyes, y Agamenón acude a Calcante, que es el adivino, y Calcante hace por ahí sus conjuros, ¿no? Su oráculo, y de pronto descubre y le dice a Agamenón, al rey de reyes, le dice, pues manito, el culpable de esta peste eres tú. ¿Cómo que yo? Yo soy el rey, lo máximo, pero tú eres el culpable. ¿Pero por qué? Ah, porque has ofendido a Apolo. ¿Cómo que he ofendido a Apolo? Sí. Y entonces la historia es esta. ¿Qué había ocurrido? Chicos, era costumbre de guerra en esas épocas que los vencedores sometían a los vencidos, les quitaban sus bienes, sus cosas, pero también les quitaban sus mujeres, sus hijas,
¿no? Y las convertían en esclavas, sirvientas o sus mujeres. Entonces, eso era lo que había ocurrido. Agamenón, en una de esas incursiones en que los griegos derrotan a los pueblos, a uno de los pueblos troyanos, se toma a una esclava. ¿Pero quién era esa esclava? Esa doncella, virgen. ¿Quién era? Era Criseida, la hija de Crises. ¿Y quién era Crises? Un sacerdote que rendía culto a Apolo. Entonces, Crises había acudido a Apolo, pues. Y Apolo se había molestado, por supuesto. ¿Contra quién? Contra Agamenón y contra los griegos. De paso que Apolo se puso a favor de los troyanos. Y fíjense lo que había ocurrido. Cuando Crises se va a hablar con Agamenón para decirle que le devuelva a su hija, Criseida, Agamenón le había contestado estas palabras. Viejo, que no te encuentre yo junto a nuestras espaciosas naves por haberte detenido o por haber vuelto otra vez. No sea que no te valga el cetro ni la banda del Dios. En cuanto a ella, a tu hija, no la libertaré hasta que no llegue a la vejez en mi casa, en la argólida, lejos de su patria, bordando la tela y compartiendo mi lecho. Es decir, a ser mi mujer. Tu hija no la voy a liberar, va a ser mi mujer. Ahora, anda, vete, por favor, no me irrites, porque no estaría seguro. Esa razón es la que ha hecho que Apolo entonces castigue con una peste a los griegos y se están muriendo. Por esa razón también Aquiles salta y le reclama a Agamenón, ¿no? Ya ves, dice, por tu culpa. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Devuelve pues a Criseida. Y Agamenón, pues, ¿no? Que era un soberbio, el rey de reyes, voltea y le dice a Aquiles, ¿y tú quién eres para venir a darme órdenes? ¿Quién eres tú, Aquiles? ¿Te crees muy bacancito? Allá, mira, voy a devolver a Criseida para evitarme problemas con Apolo, pero me llevo a tu esclava, a Briseida. Y se la llevó a Briseida. Ahí no iba a tener problema con ningún dios. Sí con Aquiles, pero no con ningún dios. Y se la llevó a Briseida. Briseida era una de las esclavas que también, por derecho, se había tomado Aquiles de alguno de los pueblos, ¿no? Entonces, Aquiles se molestó. Esa fue la primera cólera de Aquiles. ¿Qué hace Aquiles entonces? Ah, ya, dice, te crees entonces el rey de reyes, te crees bacán, te llevas a mi esclava, a mi mujer, entonces no peleo. Y se fue y se metió a su tienda con su amigo Patroclo y ahí se quedó. Agamenón se entera y por supuesto, por no dar el brazo a torcer, le restó importancia. Dijo, ¿y quién se cree aquí? ¿Se cree imprescindible en la batalla? ¿No vas a pelear? Ya, pues no pelees. Entonces, en el capítulo 2 encontramos a Agamenón que saca a sus guerreros de Micenas, ¿no es cierto? Saca y los lleva a la batalla. Pero no pasa nada. Los troyanos los repelen, los troyanos, bueno, la batalla está pareja, capítulo 2. Entonces, en el capítulo 3 ya encontramos preocupados tanto a griegos por su lado y a troyanos por otra parte. De manera pues que ya estamos en el 10º año, estamos entrando al 10º año de la guerra, y no se detiene esta guerra. Entonces Héctor, el príncipe principal del reino de Troya, va a hablar con su hermano, el menor, con Paris, ¿no? El bacancito, con Paris, pues, el que se había robado a Helena, ¿no? Y cuando llega al palacio, lo encuentra en la cama, con su amor, con Helena. Oye, irresponsable, eres un tal por cual. ¿Cómo es posible que tú estés disfrutando acá de los placeres carnales de la vida, mientras que afuera los troyanos están derramando sangre y dejando sus propias vidas? Por tu culpa. Tienes que ser responsable, ponte la armadura y sal, que Menelao te está esperando. Tu hermano Menelao, ¿no? Al que le había robado a la mujer. Te está esperando, así es que anda a dar la cara. Sea que lo mates tú, sea que te mate él. Gane quien gane. París no era un guerrero. Era un príncipe, pero no era un guerrero. Menelao, en cambio, hombre maduro, cuajado, hecho para la guerra, naturalmente lo destrozó. Lo había derrotado y estaba a punto de clavarle la espada
y llevarlo al otro mundo, mandarlo al Hades, como decían ellos, ¿no? Mandarlo al Hades, que es el infierno. Pero justo en ese momento ocurre una polvareda, ¿no? Una nube de polvo que encegueció a Menelao. Un rato se detuvo, pasó la polvareda, y Menelao buscaba a Paris. ¿Dónde está este cobarde? ¿Dónde está? ¿Dónde estás, Paris? No había Paris. ¿Qué había ocurrido, chicos? Que Afrodita, una vez más, le había hecho el favor a su protegido, a Paris. Envuelto en esa nube de polvo, se lo había levantado, se lo había llevado, y luego Paris aparece nuevamente en el palacio de Troya, allí siendo bañadito, siendo curado de las heridas, de los golpes por su mujercita, por Helena. Entonces, una vez más, el final de la guerra se frustraba. Menelao, naturalmente, pues, reclama, ¿no? Grita en contra de los dioses, pero ni modo. Ya Afrodita había intervenido y le impidió a Menelao que acabara y que tomara la justicia por sus propias manos. De manera que la guerra va a continuar así, ¿no? Participan los dioses a favor de los griegos, participan a favor de los troyanos, otros, y primero retroceden, de repente los griegos los hacen retroceder a los troyanos de vuelta los hacen retroceder a los griegos, y así pasaban días. Por esa razón, entonces, en el capítulo 6, ¿no? En el capítulo 6, porque esto de enfrentamiento entre Paris y Menelao ocurre en el capítulo 3, en el Rhapsody 3. En el capítulo 6 encontramos a Héctor despidiéndose de su madre, Hécuba, la reina, de su padre, el rey Príamo, y de su esposa, sobre todo, ¿no? En una escena conmovedora, en una escena muy dramática, muy humana, el héroe troyano, Héctor, se despide de Andrómaca, su esposa, y se va a despedirse también de su hijo, Astianate, pero el niño, que tenía entre 3 y 4 años, llora, se asusta, porque pues Héctor estaba como disfrazado, parecía un semejante robot, ¿no? Con la armadura, con el casco. Y Héctor se retira, se ríe, se retira el casco, lo abraza a su hijo y le dice, pero mi pimpollo, soy yo, tu papi Héctor, ¿no? Ven a mis brazos. Es una escena linda, ¿no? Es una escena muy humana. Contrario a las escenas que nos da el otro héroe, el griego Aquiles, ¿no? Quien ha ido a pelear por ego, por orgullo, por fama, por gloria. En cambio, Héctor pelea por su patria. ¿Ya? Ok, entonces se despide y se va a la guerra. Va a ocurrir entonces que Héctor, cuando los griegos ven a Héctor en la guerra y saben que no está Aquiles, se desarman, se desbaratan, ¿no? Tienen miedo, porque Héctor pues era temible para la guerra. Y efectivamente, ¿no? Héctor empieza a someter a los griegos, los hacen retroceder, de modo que Odiseo, Idomeneo y Néstor, ya 3 héroes griegos, acuden a la tienda de Aquiles y le piden que por favor, Aquiles, vuelve a la guerra, hermano, porque los troyanos nos están haciendo leña. Vuelve a la guerra, mira que Héctor ha entrado a la guerra y tú nos haces falta. Aquiles les dijo con toda la mirada, no señor, yo estoy enojado con Agamenón y no pasa nada. No pudieron persuadirlo. Días van, días vienen, resultaron heridos los héroes principales, Odiseo, Áyax. Estuvieron heridos. Diomedes. Estaban heridos en la guerra. Entonces ya estaban asustados, ¿no? Ha llegado a la tienda de Aquiles llorando, incluso su amigo Patroclo, y le ha suplicado, le ha dicho, por favor, Aquiles, tienes que volver a la guerra. Tienes que volver, mira, los troyanos nos están haciendo leña. Y otra vez Aquiles contesta con torva mirada, no, estoy enojado con Agamenón. Entonces Patroclo da vueltas por aquí, por allá, y se le ocurre una idea. Le dice, mira, Aquiles, si tú no vas a ir entonces a la guerra, permíteme que yo me ponga tu armadura, tu escudo, tu casco, y porte tu lanza, y salga a la guerra. De modo que así calculo que los troyanos, al ver que Aquiles regresa a la batalla, por lo menos
tendrán un poco de temor y no se acercarán tanto a nuestras cóncavas naves. A Aquiles le parece una buena idea. Le dice, ok, ponte mi armadura, ponte mi casco, pero no podrás llevar la lanza, porque la lanza solamente hay dos personas que la pueden manejar, yo y mi padre Peleo. Era una lanza cósmica, ¿no? Que tenía ciertos poderes cósmicos. Entonces, Patroclo, contento, se pone la armadura y sale al campo de batalla. Los troyanos ven la figura de Aquiles y reconocen la armadura de Aquiles y se asustan. Que los dioses nos protejan. Aquiles ha vuelto a la guerra. Y algunos arrancan, ¿no? Entonces, ya como un golpe psicológico, los troyanos empiezan a ceder, a retroceder. Y Patroclo, pues, infundido por ese ánimo y por esa cólera que tenía contra los troyanos, se agarra, pues, espada y empieza a espada y lanza y escudo y empieza a matar troyanos que daban miedo, ¿no? 45 troyanos, dice la crónica, que se mata Patroclo, imagínense, ¿no? Porque los troyanos pensaban que era Aquiles, y solamente por respeto morían, ¿no? Entonces, pero para su mala suerte de Patroclo, el amigo de Aquiles, escúchenme bien, para su mala suerte, entre los troyanos que mata a Sarpedón. ¿Y quién era Sarpedón? Sarpedón era un hijo del dios Zeus, con una reina troyana, ¿no? Con una mujer troyana. Entonces, Zeus se la juró a Patroclo. Prácticamente Patroclo compró bronca ahí con Zeus. Entonces, ¿qué hizo Zeus? Como él no podía meterse a la guerra, lo llama a Apolo, que siempre favorecía a los troyanos, y le dice, Apolo, mira, este santito que está ahí, ustedes creen que es Aquiles, ¿no? No, no es Aquiles. Mira, anda, colócate detrás de él, métele un empellón y haz que descubran que es Patroclo. Apolo se ha ido, se ha metido a la guerra, se ha colocado detrás de Patroclo, y ha metido un empujón, un golpe semejante en la espalda, ¿no? Que lo ha hecho tambalear y en eso se le ha caído el casco. Y todos se han dado cuenta, no es Aquiles, es Patroclo. Oh, dice, no, nos estuvo engañando, no es Aquiles, es Patroclo. Entonces Euforbo, uno de los héroes troyanos, se acerca por la espalda y lo hiere a Patroclo. Luego siguen peleando, ¿no? Patroclo seguía peleando, pero se acerca por delante de él Héctor y le da muerte. Luego de darle muerte, Héctor lo despoja de la armadura, del casco, y se lo lleva en señal de triunfo, pues, ¿no? Como trofeo de guerra. El cadáver de Patroclo será rescatado por Menelao. Menelao mata a Euforbo, uno de los que había herido a Patroclo, pero ya está, pues, ¿no? Ya ocurrió que Héctor da muerte a Patroclo. Ese es el momento de la segunda cólera de Aquiles. Y chicos, si la primera cólera hizo que Aquiles saliera de la guerra, la segunda cólera hará que Patroclo vuelva a la guerra. Perdón, que Aquiles vuelva a la guerra. Pero antes de eso, Aquiles ha llorado mucho la muerte. No solamente lo ha llorado, sino que le ha hecho honrosos funerales, ¿no? Con un juego, con un concurso. Eso tenían costumbre también, ¿no? Hacían como un concurso, un torneo le llamaban, ¿no? Un torneo olímpico, donde participaban los personajes y entre ellos había premios, ¿no? Eso hace también entonces Aquiles por su amigo Patroclo. Y hace algo más, se va a la laguna Estigia, en donde él había nacido, y ojo que Aquiles había nacido de su padre, llamado el rey Peleo, y su madre había sido la diosa Tetis, una diosa del Olimpo. Por lo tanto, entonces Aquiles no era un ser
mortal, un ser humano normal, era un semidios. Aquiles era un semidios, ¿no? Hijo de una diosa, pues. Entonces, Aquiles se acerca a la laguna Estigia donde estaba su madre, la nereida diosa Tetis, y le pide que ésta le conceda una nueva armadura. Y le dice, hijo, no te preocupes, como ella era pareja del dios Hefesto, dios del fuego, entonces Hefesto, con mucho gusto, le hace una nueva armadura. Una armadura invencible, ¿no? Una armadura además imposible de levantar siquiera. El único que podía hacerlo era Aquiles, con la fuerza que tenía, con el poder que tenía, la fuerza, la habilidad que tenía para moverlo. Entonces, con esa refulgente armadura, Aquiles vuelve a la batalla. Cuando los troyanos ven que Aquiles ha vuelto a la batalla, Dios mío, ¿no? Se desesperan y huyen muchos de ellos. Aquiles, al volver a la batalla, busca a Héctor. No lo encuentra porque Héctor en ese momento estaba descansando en sus aposentos, en el palacio. Y entonces Aquiles encuentra a los hermanos de Héctor. A dos de ellos están muertos. Y siempre está llamando y buscándolo. Quiero a Héctor, que venga Héctor. Que venga Héctor. Yo lo voy a matar a Héctor. Entonces Héctor, enterado de esto, nuevamente se despide de su familia y él sabe que en esta vez el enfrentamiento es ineludible. Cuando Héctor traspasa la ciudad amurallada, las puertas de Troya, y se para frente al campo de batalla, a lo lejos ve que Aquiles viene. Y entonces era tan imponente la figura de Aquiles, y su armadura sobre todo, que a Héctor, que era un ser humano, porque Héctor no era ni semidios, ni era solamente era hijo de mortales, entonces a Héctor le entra miedo, terror, pánico. Así es que emprende la huida. Dice la historia, ¿ya? Dice el poema, que Héctor le da 3 vueltas a la ciudad amurallada, 3 vueltas. Y en la tercera vuelta es detenido por su hermano Deífobo en la puerta de la ciudad de Troya. Deífobo se ha acercado y le ha dicho, hermano, Héctor, le dice, eres el héroe de Troya, no huyas más. Que la historia no te recuerde como con la cobarde huida, al contrario, que la historia te conceda la gloria en este momento de poder derrotar al héroe griego. Mira, aquí está tu espada, aquí está tu pica, aquí está tu lanza. Yo te voy a apoyar, yo te voy a acompañar. Y Héctor se siente envalentonado por lo que le dice su hermano Deífobo. Toma su lanza, su escudo, y se para frente a Aquiles. Ya están los dos contendientes y Héctor le pide un momento de tregua para tener un pacto con Aquiles. Le dice, oh divino querida, Aquileo, el de los pies ligeros, permíteme que hagamos un pacto. Mira, si yo te doy muerte, no he de entregar tu cadáver a los perros ni a los buitres. Por el contrario, los devolveré para que los archivos te rindan honrosas funerales. Te pido que hagas tú lo mismo conmigo. Si tú me matas, entonces también devolverás mi cadáver a los troyanos para que se me rindan honrosas funerales. No, señor, le dice Aquiles. No, no, no. Mira, así como entre los humanos y los leones no pueden haber pactos, no tampoco pueden haber pactos entre griegos y troyanos. Tú mataste a Patroclo, así es que aquí estoy yo, que soy más fuerte, y prepárate para morir, porque te he de hacer quebrar las rodillas y morder el polvo. Héctor sabe que no lo va a persuadir a Aquiles, así es que se preparan para la batalla, y Aquiles emprende carrera con la lanza en la mano, ¿no? Emprende carrera contra Héctor. Héctor lo quiere adelantar, ¿no? Porque Héctor sabe que la lucha cuerpo a cuerpo la pierde con Aquiles, la pierde. Entonces Héctor lo adelanta
y le arroja su lanza. Héctor no lo quería cerca, ¿no? ¡Pua! Le arroja la lanza. Pero Aquiles la ve venir la lanza y la esquiva con la justa, ¿no? La esquiva. Entonces Héctor ya perdió su lanza. Voltea para pedirle, Deífobo, mi pica, dame mi pica. ¿Dónde está? Deífobo, ¿dónde estás? Oye, Deífobo. Ya no había Deífobo. Y se da cuenta, entonces, cae en cuenta y dice, oh, los dioses me han engañado. Efectivamente, la diosa Palas Atenea se había disfrazado de Deífobo para hacerle creer a Héctor que estaría acompañado. Pero en ese momento ha desaparecido. Y Héctor ya está sin lanza, sin pica, solamente tiene su escudo y su lanza, su escudo y su espada. Y ve que Aquiles está en franca carrera contra él. Mientras va corriendo, Aquiles va pensando, dice, ¿en qué parte de ese hermoso cuerpo hundiría su lanza? Y escoge justamente acá, el cuello, que es, según el poema, dice que es por donde más rápido se escapa el alma y deja la vida del cuerpo, por más hermoso que sea el cuerpo. Y allí, en ese lugar, en el cuello, en la garganta, allí justamente Aquiles le envasó la lanza a Héctor y lo mató. Solamente se acerca al final para darle la estocada final y le dice, insensato, cuando no estuve en la batalla te creíste fuerte y diste muerte al inocente Patroclo. Menor en la guerra, no sabías que en las cóncavas naves estaba yo, que soy más fuerte que él y que tú, y te he quebrado las rodillas. Ahora tu cuerpo será entregado a los perros y a los buitres. Y efectivamente, ¿no? Efectivamente, Aquiles mata a Héctor y arrastra el cadáver del príncipe troyano. Arrastra su cadáver para acá, para allá, y canta su victoria. Y su furia y su cólera de que Héctor haya matado a su amigo Patroclo. La familia de Héctor mira el cuadro horrorizados. Su padre, que era un anciano, espera que llegue la noche y entonces se aprovecha de la oscuridad, se envalentona y baja y llega hasta la misma tienda del pelida Aquiles, ¿no? Del héroe Aquiles. Lo sorprende ingresando y le pide que por favor le entregue el cadáver de su hijo. Aquiles se sorprende de verlo ahí y dice, eres atrevido, viejo. Dice, ¿cómo vas a llegar aquí? Yo puedo en este momento destrozarte el cuello, el cuerpo con mis manos. No me importa, le dice Príamo, ¿no? Soy padre y por lo tanto he venido a suplicarte de rodillas que me entregues el cadáver de mi hijo. Ya lo mataste, ya lo humillaste, ya lo arrastraste, ya lo hiciste morder el polvo. Déjame, por favor, por los dioses, déjame que me lleve el cadáver de mi hijo. Bueno, aquí después ya lo había matado, ya se había vengado, ¿no? Le da entonces, le cede el cuerpo ya casi deshecho de Héctor. El hecho es que la guerra, o perdón, el momento culmina así y la obra termina también con los funerales de Héctor, porque Príamo se lleva el cadáver de su hijo y en la ciudad amurallada, dentro de las murallas, por supuesto, le van a rendir honrosos funerales. Y la obra termina ahí, chicos, por si acaso, ¿no? La obra termina allí. Yo sé que ustedes, por mitología, deben conocer el tema del caballo de Troya, ¿no? Que Odiseo creó esa estrategia de construir un caballo de Troya y meterse ahí, y luego hicieron abrir las puertas de Troya, y más adelante los griegos sometieron, incendiaron la ciudad de Troya, mataron a Príamo, mataron a Hécuba, mataron a Andrómaca, y también, ¿cómo se llama? Paris mató de un flechazo
envenenado en el talón, que era la única parte vulnerable de Aquiles. Pero todo esto que les estoy diciendo ya no es parte de la Ilíada, por si acaso. Como el rapto de Helena tampoco es parte de la Ilíada. ¿No? La Ilíada solamente canta los últimos 51 días de la guerra entre griegos y troyanos, desde la peste que había mandado el dios Apolo, ¿ya? Pasando por las dos cóleras de Aquiles, hasta la muerte y los funerales de Héctor. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. No sé si tuvieran alguna pregunta, alguna inquietud. Les tocaba las 5:50. Ok, todavía tengo unos 10 minutos. Todavía tengo unos 10 minutos. Les comento que aquí ustedes tienen, ¿ya? Ustedes van a tener los capítulos uno por uno de la historia, ¿ya? Yo les he contado, por supuesto, así en bloque, pero ustedes van a tener aquí, en sus diapositivas lo tienen ahí. Tanto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? Tanto 9, tanto 10, 11, 12, una apretada síntesis, por supuesto, ¿no? Pero en donde notan la participación de otros personajes, de los dioses, y también, por supuesto, los hechos principales, ¿ya? La primera cólera se va hasta el canto 15, y recién en el canto 16 hasta el canto 24 es la segunda cólera, que está marcado de azul, ¿de acuerdo? La segunda cólera de Aquiles, la segunda parte de la historia. Un dato final que quiero dejarles, de los dos últimos datos que voy a darles, uno de esos datos es la frecuente participación de los dioses, ¿ya? Aquí se resume, por ejemplo, cómo en el canto 1 participa Apolo, castigando mediante la peste a los griegos, porque Agamenón había ofendido al sacerdote Crises. Luego en el canto 3, Afrodita que salva a Paris. Luego en el canto 4, Pándaro, el troyano, que hiere a Menelao, pero ayudado por la diosa Atenea. Diomedes, ayudado por Atenea, derrota a Eneas, a quien su madre Afrodita lo salva. Es decir, miren cómo van participando constantemente los dioses. A esto se le llama fatalismo, ¿no? ¿Qué significa el fatalismo? El fatalismo significa que los hombres no deciden su destino, sino los dioses son los que deciden el destino de los hombres. Y la cultura griega fue fatalista. ¿De acuerdo? Como fue fatalista, por ejemplo, en la historia de Edipo Rey. Recordarán ustedes, ¿no? Edipo Rey, queriendo escaparse del destino, se entregó más bien al destino, ¿no? Bien, y ahí tienen entonces varios apuntes de cómo los dioses del Olimpo participaron frecuentemente en la guerra. ¿Sí? Y una idea final, una información final es esto, ¿no? La Ilíada recoge muchos de los patrones culturales, de los valores y patrones culturales que en verdad existieron durante la época de la cultura griega, ¿no? Ahí tienen la belleza, por ejemplo, ¿no? ¿Qué? Me preguntan si la próxima semana se trabajará la Odisea. No, Llama, señor. porque no lo entendí. La Si me pudiera Odisea decirlo a está mí. dentro de la misma época de la Ilíada y no está programada para ustedes. La próxima semana toca Divina Comedia. ¿Sí? Les decía entonces que en la Ilíada se reflejan algunos patrones culturales de la antigua Grecia, como el culto a la belleza, ¿no? El culto a la forma. Ahora, el culto a la belleza no solamente significa que Helena era muy linda y Paris también era muy guapo, muy hermoso. No, el culto a la belleza significa el culto a la forma física que ellos tenían, ¿no? Es decir, por ejemplo, la capacidad que tenían para la guerra por el cuerpo bien formado, por ser fortachones, por ser corpulentos, por estar preparados siempre físicamente, estar siempre en forma para la guerra. Ustedes saben que es conocido que, ¿dónde era? En Esparta, ¿no? En donde los espartanos tenían que ser fuertes y tenían que ser preparados para la guerra. Por eso que los niños que nacían tullidos o enfermos o debiluchos eran arrojados del monte Taijeto, ¿recuerdan? ¿No? Ese dato al menos lo tengo yo desde que estudié secundaria, imagínense, ¿no? Yo no creo que de repente después haya cambiado ese dato, ¿no?
Por otro lado, está también la defensa del honor como parte del código moral de los griegos, ¿no? Y efectivamente, Paris, el príncipe troyano, cuando se roba a Helena, pues afrenta el honor de Menelao. Ahora, Helena era una mujer tan bella que muchos habían estado enamorados de ella. ¿Ah? Odiseo, el mismo Odiseo, ¿ah? Había estado enamorado de Helena. Menelao, Aquiles había estado enamorado de Helena. Diomedes, Áyax, varios de los reyes habían estado enamorados de Helena y la pretendieron para esposa. Pero Helena, que se sentía acosada inclusive por su belleza, Helena eligió a Menelao. Entonces los griegos, ¿no?, hicieron un pacto. Vamos a respetar la decisión de Helena y vamos a defender si alguno de nosotros, si alguno osa no respetar y poner en peligro la familia, la integridad de los esposos Menelao y Helena. Y por esa razón, cuando Paris se roba a Helena, todos los esposos cumplen con lealtad, que ahí está un tercer principio, ¿no? Cumplen con lealtad ese pacto que habían hecho. Y por esa razón, todos los estados griegos forman una coalición, chicos, porque los griegos van en coalición contra los troyanos. Los troyanos estaban solos, pero los griegos van en mancha, ¿no? En mancha, ¿va? Y por otro lado, Héctor representa en la Ilíada el valor de la valentía, pues, ¿no? El valor del patriotismo. Es Héctor el cual representa este principio, este patrón moral, ¿ya? Y como ya les dije en algún momento, otra de las ideas presentes en la cultura griega y que está reflejada en la Ilíada es la